Vieran que hay lugares que huelen a olvido. No sé si me explico. Clínicas de salud mental donde el aire se siente pesado, rancio. Pero la habitación 408 del hospital provincial de aquí de la zona tiene un olor muy específico. Huele a ceniza. Huele como cuando cae un rayo y deja ese tufillo en el ambiente. Ahí es donde pasa los días mi hermano mayor Daniel. Si ustedes van a verlo un miércoles por la tarde, lo van a encontrar exactamente igual, sentado en una silla de madera frente al ventanal, con los ojos fijos, clavados en el horizonte de la montaña. El hombre no pestañea por horas, se los juro. Las manos de Daniel, que antes eran una bala para firmar contratos en su empresa de importaciones, ahora descansan sobre sus rodillas, flacas y tiesas, que parecen dos pedazos de leña vieja. Los médicos del hospital se lavan las manos. Salen con esos nombres raros que usan ellos, que es un caso de catatonia regresiva severa, que tiene amnesia disociativa total por un trauma masivo debido a la falta de oxígeno. En fin, puras habladas. Los médicos evalúan los cuerpos, mis queridos cuervos, pero ellos no tienen ni la menor idea de cómo evaluar el alma. Ellos no entienden lo que nosotros sí sabemos. Mi cuñada Paola, mis sobrinos Javier y Carlos y yo guardamos un pacto de silencio absoluto. Frente al personal del hospital, ninguno dice una sola palabra. No les contamos la verdad porque si lo hiciéramos, tengan por seguro que nos encierran a nosotros también en el piso del psiquiátrico. No les decimos, por ejemplo, un detalle que a cualquiera le helaría la sangre. No importa cuántas luces se enciendan en ese cuarto, ni qué tan fuerte pegue el sol en la tarde a través del vidrio. El cuerpo de Daniel no proyecta ninguna sombra en el suelo. Ninguna. La luz del día lo atraviesa o lo rodea, de una manera físicamente imposible, dejando un espacio de claridad donde debería estar su silueta oscura. Es como si el hombre que está sentado ahí fuera solo un holograma de carne, un envoltorio sutil que dejaron tirado, mientras que algo allá arriba se quedó con el verdadero dueño. Yo trabajé durante 30 años como auditor en el mismo banco de la ciudad. Yo soy un hombre de números, lógica, de balances. Sé perfectamente que cada acción tiene una reacción y que cada pérdida siempre tiene que registrarse en alguna parte. Pero lo que nosotros perdimos hace 8 años en las laderas del norte, eso no se puede registrar en ningún libro contable. Para que ustedes me entiendan por qué mi hermano terminó convertido en ese cascarón vacío, tengo que contarles algo que me duele demasiado. Tengo que regresar a aquel viernes en que se nos ocurrió aceptar su invitación para subir a la montaña. El viaje de fin de semana había sido idea de Daniel. El hombre insistía en que yo me la pasaba metido en el banco, que los balances del cierre de año me estaban matando la salud y que nos vendría de perlas irnos todos juntos a una cabaña, allá por la cumbre de la sierra. Salimos de la ciudad como a las 4 de la tarde en su camioneta familiar. Daniel iba manejando con esa confianza alegre que siempre tenía. Atrás estaban Paola y los Huilas, Javier y Carlos, pegados a la ventana contentísimos con el paisaje. El cielo sobre la cordillera se empezó a poner feo, de un gris oscuro y denso, de esos que avisan que viene la tormenta, pero la lluvia nunca terminaba de caer. A medida que subíamos por la carretera principal, el aire se ponía más frío. El olor a pino y a tierra húmeda se metía por las rendijas del aire acondicionado. Hasta ahí todo iba bien. Pasamos el segundo puesto de peaje, como a las 5:30 de la tarde, vacilando, recordando anécdotas de cuando éramos carajillos en el campo y escuchando la estática de la radio que ya iba perdiendo señal de la ciudad. Fue a las 6 en punto cuando la cosa cambió de marcha.
así, de la nada. Daniel bajó la velocidad y desvió la camioneta hacia una entrada de lastre secundaria, un camino angosto, maltratado, que se metía directamente en lo más espeso del bosque. «Daniel, ¿a dónde vas?», le pregunté, revisando el mapa impreso que llevaba en las rodillas. «La ruta hacia la cabaña sigue directo por la autopista». «Es un atajo, hermano», me contestó con una sonrisa de esas que dicen yo me las sé todas, dándole unas palmaditas al volante. «Lo descubrí el mes pasado en un mapa de rutas alternas. Es un camino vecinal viejo. Con esto nos ahorramos el tercer peaje y lo mejor de todo, nos saltamos la vuelta de la herradura. En 30 minutos salimos limpios al valle de la cabaña». En ese momento la idea me pareció sensata. El cansancio del banco me tenía medio tonto y la verdad es que la idea de llegar más temprano a encender la chimenea y tomarse algo caliente era tentadora. Mi cuñada Paola apoyó la decisión desde el asiento de atrás. Dijo que una amiga del trabajo le había comentado que la gente de la zona usaba esa vía cuando la autopista se ponía hasta el tope. Nadie protestó, nadie vio las señales de peligro. El camino cambió de golpe. El asfalto desapareció y se convirtió en una tierra compacta, oscura, que parecía tragarse el sonido de las llantas. Los árboles a ambos lados eran enormes y se cerraban tanto sobre nosotros que las ramas formaron un techo tupido de hojas muertas y de musgo. El cielo gris desapareció por completo, y justo ahí la luz de la tarde hizo algo que desafía cualquier lógica. Ustedes saben que el ocaso en la montaña es lento. El sol se va ocultando poco a poco detrás de las cumbres, pintando las nubes de naranja y violeta antes de que caiga la noche. Pero en ese maldito camino, la luz no se ocultó, simplemente se apagó. Pasamos una curva donde se veía la claridad de las 6 de la tarde y al entrar en la siguiente recta, oscuridad total. Una medianoche densa, prematura, completamente artificial. Miré el reloj del tablero, eran apenas las 6:15 de la tarde, pero afuera del carro, la negrura era tan absoluta que no se veía absolutamente nada. En ese momento Daniel encendió las luces altas de la camioneta. Los faros halógenos que alumbraban un montón rompieron esa negrura, pero la luz se comportaba rarísimo. No lograba iluminar más allá de 10 metros frente al búmper. Era como si la oscuridad del bosque fuera un muro pesado que no se dejaba atravesar. Un silencio sepulcral cayó dentro del carro. Mis sobrinos dejaron de jugar atrás. Yo bajé un poquito la ventanilla para respirar aire fresco, pero la subí del tiro. Afuera no se escuchaba absolutamente nada. Ni el viento moviéndose, ni las hojas, ni los grillos, ni un bicho, nada. El único sonido de todo el universo era el motor de la camioneta. Se sentía exactamente como viajar dentro de una caja sellada al vacío. «Daniel, esta oscuridad no es normal», dijo Paola. «¿Estás seguro de que este es el camino?». Y su voz se escuchó ahogada, como si el tapizado del carro se tragara el sonido. «Mira la hora, no son ni las 6:30. El GPS de la pantalla sigue marcando la ruta en línea recta», respondió Daniel. Pero ahí mismo me di cuenta de que el lenguaje corporal de mi hermano ya no era el mismo. Tenía la espalda tiesa contra el asiento y los nudillos se le habían puesto blanquecinos de tanto apretar el volante. Volví a ver la pantalla del tablero. La flecha azul que éramos nosotros avanzaba sobre una línea gris pelada, sin nombres de calles, sin coordenadas, sin nada de relieve. De un pronto a otro la pantalla parpadeó. La línea se borró y saltó un letrero parpadeante en letras rojas. «Error de conexión, fuera de ruta». «Perdimos la señal de satélite», le susurré, sintiendo ese frío horrible que le empieza a subir a uno por la nuca. «Hay que dar la vuelta, Daniel. Volvamos a la autopista, esto no me gusta nada». «El camino es demasiado angosto aquí, hermano. No hay espacio para dar la vuelta en U sin irnos a la zanja».
me dijo acelerando un poco más. Sigamos adelante. Un camino de tierra en la montaña siempre tiene que salir a alguna parte. Pero no salió a ninguna parte. Fue Carlos, el menor de mis sobrinos, el que lo vio primero. Desde el asiento de atrás, pegó la carita contra el vidrio de la ventana y apuntó con el dedo hacia la orilla del camino. «Tío, papá, hay gente parada entre los árboles», dijo el carajillo. Pero no lo dijo asustado, lo dijo con una voz plana, fría, desprovista de cualquier emoción. Eso me asustó más. Daniel y yo volvimos a ver de reojo. Al principio, las luces del carro solo mostraban los troncos retorcidos de los árboles, pero al mantener la vista fija, mi madre santa, lo vimos. Al borde del camino, justo donde la luz de los faros empezaba a morir, había figuras humanas. Estaban de pie, completamente tiesas, con los brazos caídos a los costados, largos, tenebrosos. Lo espantoso no era que hubiera gente metida en mitad de la nada a esa hora. Lo espantoso era su textura. No tenían ropa que uno pudiera reconocer, ni rostros, ni facciones, ni ojos. No había nada. Eran siluetas en 3 dimensiones, hechas de una sombra mucho más negra y densa que la misma noche del bosque. Al pasar junto a ellas daba la impresión de que no estaban mirando el auto, sino que simplemente esperaban que pasáramos. Y cuando uno intentaba enfocarlas bien por el espejo retrovisor, se esfumaban entre los árboles. Solo existían en la periferia de la vista. El reloj del tablero marcó las 7:23 de la noche. Llevábamos casi 1 hora y 20 minutos metidos en ese atajo que se suponía que duraba media hora. El kilometraje seguía corriendo, pero el paisaje era un bucle maldito. Parecía interminable. El mismo techo de ramas, la misma negrura y ese montón de figuras que ahora aparecían a ambos lados de la vía, formando una hilera macabra, como una escolta que nos acompañaba hacia el matadero. De repente los faros de la camioneta parpadearon violentamente. La luz blanca se redujo a un hilito anaranjado y moribundo, y de golpe se apagaron por completo durante 2 segundos. En esos 2 segundos de negrura absoluta, el motor del carro se murió. Se apagó por completo. El silencio del bosque nos cayó encima como una losa de cemento. En el cielo de esa oscuridad total, escuchamos el sonido afuera. No era el viento, eran pasos, cientos de pasos descalzos, una marea de pies invisibles que se arrastraba sobre la tierra húmeda, rodeando la camioneta, acercándose a las puertas con una velocidad espantosa. «Acelera, Daniel, arranca esta porquería ya», le grité yo, perdiendo los estribos por completo, mientras le pegaba manotazos al tablero. Las luces volvieron como un chispazo eléctrico. Los faros iluminaron el frente y Daniel metió el freno a fondo, haciéndonos derrapar. Todos nos fuimos hacia adelante por el golpe. A menos de 3 metros del búmper, parada en mitad del camino, había una figura enorme. No sé cuánto medía, pero nunca había visto nada tan grande. Y a diferencia de las otras sombras de la orilla, a esta criatura se le veía todo con claridad espantosa bajo las luces. Parecía ser un humano hecho de arcilla húmeda o de cera derretida, un cuerpo mal terminado, con los brazos y las piernas demasiado largos y un rostro liso, sin ojos, sin nariz, donde solo una hendidura horizontal simulaba una boca medio abierta. Daniel metió la reversa de golpe y hundió el acelerador a fondo. Las llantas traseras patinaron en el barro con un chillido agudo que dolió en los oídos, pero la camioneta no se movió ni un solo centímetro hacia atrás. La transmisión estaba bloqueada, como si el suelo hubiera agarrado el chasis con garras invisibles. Por las ventanas de los lados, vimos cómo las siluetas de la orilla empezaban a salir del bosque, rodeando el carro por completo, pegando sus manos sin dedos contra los vidrios. «No nos van a dejar pasar», dijo Daniel.
Ya no sonaba miedo en la voz de Daniel, la tenía fría y resignada, un hombre que acaba de entender las reglas del juego macabro. «El atajo no es gratis», susurró. «Hay que pagar el peaje del camino». Antes de poder reaccionar o agarrarlo, mi hermano quitó el seguro de su puerta, la abrió de par en par y se bajó a la oscuridad del camino. «Daniel, no, métete al carro», gritó Paola, intentando pasarse para adelante mientras los huilas se soltaron a llorar en un ataque de pánico colectivo que volvía loco a cualquiera. A través del parabrisas vimos a mi hermano caminar 3 pasos hasta quedar frente a esa criatura incompleta de cera. Se quedó ahí, parado, bajo el haz de luz de los faros. En ese instante la criatura levantó una de sus manos deformes y le tocó la frente a Daniel. Lo que pasó en ese milisegundo desafía toda la ciencia del mundo. El cuerpo de mi hermano se sacudió como si le metieran 1000 voltios, y vi con mis propios ojos cómo su cabeza giró por completo sobre su propio eje. Dio una vuelta imposible de 180 grados para mirar hacia el interior del carro. Sus ojos estaban completamente en blanco, desprovistos de pupilas. Eran 2 bolas de mármol blanco. Su cuerpo cayó al suelo, como un muñeco al que le cortaron los hilos de golpe. La criatura de cera dio un paso hacia atrás, fundiéndose con la horda de sombras. Mi cuñada Paola, desatando una fuerza que ni ella misma sabía que tenía, abrió la puerta del copiloto, saltó al suelo de barro y arrastró el cuerpo inerte de Daniel hacia el asiento trasero de la camioneta, gritándome con una voz desencajada, ronca del espanto: «Manejá, manejá, y no volvás a ver para atrás, sacanos de aquí». Yo salté al asiento del conductor. Al poner las manos en el volante, sentí una vibración helada que me caló hasta los huesos, pero el carro respondió de milagro. Pisé el acelerador a fondo y la camioneta avanzó con todo, atravesando esa cortina de sombras que se disolvían como humo negro al pegar contra el bumper. Conduje durante lo que me parecieron horas, con el corazón en la garganta, esquivando árboles invisibles, hasta que de repente una explosión de luz solar nos dejó ciegos por completo. La camioneta salió disparada hacia el asfalto caliente de la carretera principal del norte, justo a unos kilómetros de la entrada del Valle de la Cabaña. El cielo estaba completamente despejado. El sol brillaba con la calidez de la tarde y el reloj del tablero marcaba las 5:43 de la tarde. Hagamos números, muchachos. Habíamos entrado al atajo a las 6 de la tarde y salimos a las 5:43 del mismo día. Habíamos viajado hacia atrás en el tiempo. Sí, pero pagando un costo físico que nos iba a arruinar la vida para siempre. Detuve el auto a la orilla de la autopista, temblando de arriba a abajo, respirando el aire real del mundo exterior. Cuando giré la cabeza hacia el asiento de atrás para ver cómo estaba mi hermano, el terror comenzó de nuevo. Daniel no estaba en el asiento. Paola y los muchachos estaban cubiertos de tierra, llorando abrazados, pero el espacio donde habíamos subido el cuerpo estaba completamente vacío. Se había esfumado en el trayecto de salida. Llamamos a la policía desde la cabaña esa misma tarde. Reportamos que Daniel se había bajado del carro en un sector de la montaña que se había perdido entre la maleza. Los oficiales montaron un operativo de búsqueda que duró 2 días enteros, recorriendo los senderos oficiales y los mapas vecinales con perros y linternas. Ninguno de los policías encontró jamás el desvío de tierra que nosotros habíamos tomado. Para las autoridades, esa entrada simplemente no existía en la geografía real de la zona. 2 días después, mientras recogíamos las cosas para abandonar la cabaña y regresar a la ciudad destruidos por la pérdida, escuchamos el sonido de un motor en el porche. Salimos corriendo con el corazón dándonos vuelcos. La camioneta de Daniel estaba estacionando y de la puerta del conductor se bajó mi hermano. Vestía la misma ropa del viernes, no tenía ni un solo rasguño y nos sonrió con esa cordialidad de siempre.
pero en cuanto puso un pie dentro de la sala iluminada de la cabaña, Paola soltó un grito que todavía me despierta por las madrugadas con el sudor frío. Bajo las lámparas de la estancia, el cuerpo de Daniel no proyectaba ninguna sombra sobre las paredes. Además, sus movimientos eran sutilmente mecánicos. Sus ojos tardaban un segundo de más en enfocar cuando uno le hablaba. Y su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado estática, como la de los maniquíes de una casa de terror. Nos fuimos de esa cabaña esa misma noche, huyendo de la cosa que afirmaba ser mi hermano. 2 días más tarde el simulacro se detuvo. La copia de Daniel colapsó en mitad de la calle de la ciudad, caminando sin rumbo, desprovisto de memoria, de habla y de voluntad. Fue ahí cuando lo internaron en el hospital psiquiátrico donde está hoy, sin sombra, sin alma. 1 año después del incidente, mientras yo revisaba los archivos digitales de las noticias locales, buscando cosas similares en la cordillera del norte, encontré la pieza final del rompecabezas. Era una noticia sobre una pareja de turistas extranjeros que había desaparecido en la misma zona de las cumbres. La policía adjuntaba la última fotografía que los jóvenes habían subido a sus redes sociales antes de perderse. Una selfie tomada al borde de la carretera, con la espesura del bosque de los árboles al fondo. Le metí zoom a la esquina superior izquierda de la foto, justo donde la maleza del bosque se volvía más densa y oscura. Entre los troncos de los árboles, oculta en la penumbra, se alcanzaba a ver una silueta humana perfectamente definida. Estaba de pie, con los brazos caídos a los costados, escoltando el camino invisible. Tenía el rostro borroso por los píxeles, pero reconocí perfectamente la estructura de los hombros y la postura de la cabeza. Era mi hermano Daniel, el verdadero Daniel, atrapado para siempre en la recta sin fin del atajo, convertido en una de las tantas siluetas que esperan la llegada del próximo conductor. Yo sigo trabajando en el banco, sigo manejando por las autopistas principales, pago todos los peajes que hagan falta y jamás, pero jamás en mi vida, vuelvo a tomar un desvío secundario por más tiempo que me prometa ahorrar, porque ahora sé perfectamente que la montaña tiene carreteras que no fueron hechas para los humanos. Buenas noches. Espero que estés muy bien. Hemos salido con mucho costo de ese camino que parecía no tener regreso. Qué historia tan densa. Y qué lección más clara nos deja, creo yo. A veces, en la vida diaria o al volante, la desesperación por llegar rápido nos hace tomar decisiones a la ligera. Vemos un desvío o una entrada oscura y pensamos, ¿qué puede pasar? Es solo un camino más. Pero a veces la tierra guarda rincones que no quieren ser descubiertos. El verdadero peligro del relato del atajo sin luz no es perderse en el mapa, es perdernos a nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso. La próxima vez que viajes de noche y el GPS te sugiera una ruta alterna por un lugar desolado, pensátelo 2 veces. Es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Decime en los comentarios, ¿vos te habrías metido en ese camino? ¿O habrías preferido el camino largo por la carretera principal? Te leo. Cerrá bien las puertas, apaga las luces y que tengas una noche tranquila, si la oscuridad te lo permite. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.